Hola, bienvenidos. Somos el grupo 6 del curso de Objetivos de Desarrollo Sostenible y en este video presentaremos la sustentación de nuestro Manual de Acciones Sostenibles. Somos parte de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Escuela Profesional de Contabilidad. Nuestro título es Educación para Todos, rompiendo barreras económicas. Los autores son Kelly Conis Yaguamán, Jaime Duque Rojas, Piero Pichembrioso, James Quispe Mamani y Jesús Román López. Este manual ha sido diseñado para ayudar a entender y enfrentar un problema que viven muchas comunidades en nuestro país y en el mundo: el acceso limitado a una educación de calidad debido a recursos económicos insuficientes. A través de la implementación de estrategias sostenibles, buscamos desarrollar acciones concretas que ayuden a reducir las desigualdades educativas que afectan a millones de niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que viven en comunidades de bajos ingresos. La falta de recursos económicos genera barreras que limitan el aprendizaje, desde la ausencia de materiales escolares y tecnología hasta dificultades para cubrir transporte y alimentación adecuada en su etapa educativa. Estas carencias no solo afectan el rendimiento académico, sino también la autoestima y las oportunidades de desarrollo futuro. Al trabajar hacia el cumplimiento de los ODS, podemos crear un impacto positivo tanto a nivel individual como colectivo, generando entornos educativos más inclusivos, resilientes y transformadores, que permitan a cada persona alcanzar su máximo potencial y lograr ser una sociedad más equitativa y próspera. En el fundamento teórico tenemos la situación de educación en contextos de pobreza. Y bueno, acá nos habla de las cifras de 2023 y según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2023 alrededor del 43% de los hogares peruanos en situación de pobreza tuvieron dificultades para costear sus gastos educativos con respecto a sus hijos. La situación fue más crítica en áreas rurales, donde el porcentaje superó el 50%. Asimismo, el Ministerio de Educación informó que aproximadamente el 30% de los estudiantes de nivel primario y secundario no contaron con acceso regular a dispositivos tecnológicos o Internet para realizar sus actividades escolares. En el punto 1.2, donde se habla de la definición de pobreza educativa, nos refiere que la pobreza educativa puede definirse como la condición en la que un niño o adolescente carece de los recursos materiales o económicos y de acompañamiento necesarios para alcanzar los aprendizajes esperados de acuerdo con su edad y nivel educativo. Esta situación se origina principalmente por debajo de ingresos de los hogares, el desempleo de los padres y la falta de infraestructura adecuada en las situaciones educativas. En el punto número 1.3 nos refiere el impacto negativo en el desarrollo del estudiante. Y acá nos da la información que nos dice: la limitación de recursos económicos afecta de manera directa e indirecta el desarrollo integral del estudiante. Entre sus consecuencias se encuentra el bajo rendimiento académico, la deserción escolar temprana, problemas de autoestima y menor preparación para enfrentar retos laborales en la vida adulta. Estas dificultades se agravan en contexto de crisis económica y pueden tener efectos permanentes sobre la movilidad social y reducción de la pobreza a largo plazo. En el número 2 está la pregunta que dice: ¿qué causa la limitación de acceso a una educación de calidad? Y bueno, acá nos dice que en el 2.1 las causas principales que tenemos son los bajos ingresos familiares que dificultan el hecho de cubrir gastos escolares básicos. También el desempleo o empleo informal de los padres, que reduce la estabilidad económica. También está la falta de infraestructura educativa adecuada en zonas rurales y periurbanas. También la brecha digital y escaso acceso a dispositivos tecnológicos e Internet. Insuficiente inversión pública en programas de apoyo escolar y becas. También en el punto 2.2, factores que agravan el problema son el hecho de las desigualdades territoriales que profundizan la brecha entre zonas urbanas y rurales, costos indirectos de la educación, transporte, alimentación, uniformes
escaso acompañamiento educativo en los hogares por falta de tiempo o de formación, dificultad para acceder a programas de ayuda social o becas de desconocimiento, o trabas administrativas. También las situaciones de pobreza multidimensional que afectan también la salud y el bienestar emocional. También está bueno el punto 2.3, el grupo más afectado. Dentro del grupo con mayor vulnerabilidad se encuentran los niños ni niñas, también los adolescentes que viven en áreas rurales o asentamientos humanos. En estos contextos, la posibilidad de que culmine la educación secundaria es significativamente mayor. Y bueno, tomemos en cuenta que según la UNESCO en el año 2022, los estudiantes de familias en situación de pobreza tienen hasta 4 veces más riesgo de abandonar este tipo de estudios. Y bueno, también está la situación que impacta negativamente en su desarrollo cognitivo y limita las posibilidades de inserción laboral en el futuro. En los objetivos. En el objetivo general tenemos promover acciones que ayuden que todos los niños y jóvenes puedan estudiar y terminar su educación, aunque sus familias tengan pocos recursos económicos. Objetivos específicos que tenemos es concientizar a los padres sobre la importancia de apoyar a sus hijos en los estudios a través de charlas y actividades informativas, incentivar políticas públicas que garanticen una educación gratuita, equitativa y de calidad en las zonas más afectadas por la pobreza. Ciertamente, los datos generales que nos dan acerca de la descripción geográfica de la zona de estudio, podemos llegar a decir que esto se encuentra situado en la zona de Huáscar, que se encuentra ciertamente en el distrito de San Juan del Lurigancho, que de cierta forma también es provincia y departamento de Lima, que queda en Perú. Los aspectos físicos, el aspecto geográfico es que Huáscar se ha conocido comúnmente por ser un lugar con un relieve ciertamente irregular, con presencia de carros, cerros, escaleras mayormente, calles, zonas comunitarias, especialmente en las zonas altas de Huáscar, sí. Así como que el clima suele ser seco y, a veces templado. Las divisiones políticas y extensión territorial dentro de Huáscar es básicamente que Huáscar forma en cierta parte del distrito de San Juan del Lurigancho, que está dividido en varios sectores, aunque todavía no se lleva a cabo el reconocimiento como distrito político independiente. En cuanto a su estructura poblacional, podemos decir que en Huáscar se caracteriza por tener en su mayoría la población de niños y jóvenes, siendo en total en la población en Huáscar de más de 100.000 personas, de los cuales podemos decir que según estudios en cuanto a la población por género, es que en la zona de Huáscar se aproxima entre un 50%, poco más de mujeres, y un 49.5% en el cual son hombres, ¿no? No obstante, en la población escolar y adolescente se puede llegar a observar una ligera mayoría en parte de los hombres, no en cuanto a la población. Ahora, en cuanto a los aspectos sociales, se puede decir que la infraestructura educativa dentro de Huáscar es ciertamente insuficiente. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente varios centros escolares, mayormente públicos, tienen más de 20, 30, 40 años y al ser muy viejos se necesitan de varios nuevos establecimientos para ofrecer una mayor seguridad a los estudiantes. En cuanto al sector salud, la población escolar de cierta forma se encuentra afectada por la anemia, que es una de las enfermedades más comunes y más fatales dentro del Perú. Y también enfermedades que pueden ser respiratorias recurrentes como la pulmonía,
que básicamente se encuentran en las temporadas donde hace mucho más frío. En el aspecto de viviendas, infraestructuras, podemos encontrar que gran parte de estas casas se encuentran en laderas, en cerros, en zonas súper frías. Y bueno, se puede llegar a tener o vivir en lugares sumamente precarios, con zonas donde los materiales o el desarrollo es muy limitado de cierta manera. Bueno, ahora en los servicios básicos podemos encontrar los servicios de agua, en donde en la zona de Huáscar esencialmente podemos decir que varias viviendas no cuentan o bueno, no tienen una conexión directa o una forma de tener agua potable en el 100% de las ocasiones. Una parte importante de los vecinos depende de camiones cisternas que pasan periódicamente por la zona de Huáscar, y esto hace que el servicio al agua sea súper limitado. Ahora con los servicios de energía eléctrica podemos decir que el acceso a la energía eléctrica en Huáscar, bueno, es más extendido o bueno, es más normal que el servicio al agua y el desagüe. Ciertamente la mayoría de hogares dentro de Huáscar tiene conexión domiciliaria, contiene luz, lo que facilita de gran forma la iluminación y el uso de aparatos electrónicos, como es el caso de refrigeradoras, el caso de lavadoras tal vez, y otros instrumentos electrodomésticos. Y bueno, a pesar de todo eso, a veces la zona de Huáscar puede llegar a sufrir algunos percances por cortocircuitos, gracias bueno, eso ocurre debido a la alta sobrecarga del sistema eléctrico en Huáscar. En los aspectos socioeconómicos podemos decir que la población en sí es parte importante de una economía ciertamente informal que tiende a dedicarse a actividades que ciertamente son beneficiosas, ¿no?, para la población de Huáscar, como es el caso del gobierno. Varios tienden a usar el reciclaje o un servicio sin contrato anterior, bueno, sin contrato laboral previo, ¿no? Aproximadamente tenemos que el 65% de la PEA en zonas similares está en la informalidad. Ciertamente no tienen trabajo ciertamente bajo contrato, y el ingreso mensual suele ser insuficiente para cubrir toda la infraestructura de su población, como es el caso de la salud, la educación, el transporte escolar y entre otras cosas. Entre los indicadores de pobreza tenemos que muchos hogares sufren de desempleo, lo que obliga a los niños, adolescentes a trabajar desde muy corta edad. Y podemos decir que dentro del índice de desarrollo humano, el nivel dentro de Huáscar es sumamente bajo. El promedio ciertamente es súper inferior al promedio, y podemos decir que el acceso a la educación en Huáscar se encuentra limitado por factores económicos mayormente y geográficos. Estudio del problema. Aquí tenemos nuestro árbol de problemas. Como problema principal es recursos económicos limitados para una educación de calidad. Sus causas son bajo nivel de ingreso familiar, falta de una educación y el desempleo de los padres. Como consecuencias tenemos mayor probabilidad de que los niños abandonen la escuela para trabajar y ayudar a la economía familiar, que los padres no puedan orientar adecuadamente a sus hijos en su proceso de aprendizaje, y, por último, inestabilidad económica para pagar servicios primordiales que afectaría el rendimiento escolar. Estudio del problema. Aquí tenemos... ¿Qué buscamos nosotros con nuestro proyecto? Nosotros buscamos que los niños y niñas y jóvenes de zonas vulnerables como Huáscar puedan acceder a educación gratuita, de calidad y sin desigualdades. Para lograr esto es clave combatir la pobreza, apoyar a las familias, mejorar la infraestructura educativa y aumentar la alianza entre el gobierno, ONG y comunidad.
El objetivo es crear un entorno seguro, justo y con oportunidad que permita su desarrollo integral y permanencia en la escuela. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre el área persona. Esta área se centra en mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes, especialmente en zonas vulnerables como Huáscar, que se encuentra en San Juan de Lurigancho, donde la pobreza y la falta de recursos afecta el acceso a una buena educación. ¿Qué nos dice la ODS 1? ¿Qué es el fin de la pobreza? ¿Y cuál es la meta? La meta de este objetivo es implementar sistemas de protección social para los más pobres. En este caso hablamos de becas escolares, subvenciones económicas y el apoyo de la ONG, que ayudan a las familias con bajos ingresos económicos. Sin embargo, hay dificultades como el acceso limitado a estas ayudas y falta de políticas sostenibles. El resultado esperado es que se reduzca la deserción escolar por razones económicas. La ODS 4, que es la educación de calidad. Este objetivo busca garantizar que todos los niños terminen la primaria y secundaria con educación gratuita y de calidad. Las fuerzas que impulsan este cambio son el acceso a materiales, tecnología y buenos docentes. Pero todavía hay barreras como altos costos, la inestabilidad económica, la baja calidad en zonas rurales, y el resultado es mejorar el aprendizaje y asegurar que los estudiantes permanezcan en la escuela. Ahora pasamos con el área planeta, que está enfocada en el medio ambiente. Esta área busca que los estudiantes tomen conciencia sobre el cambio climático y el cuidado de los ecosistemas. Claro, porque todo empieza desde la escuela. ODS 13, ¿qué nos dice esta? Que es la acción por el clima. La meta es educar a los niños desde pequeños sobre cómo afecta el cambio climático y qué acciones sostenibles pueden tomar. Una fuerza que impulsa este objetivo es la inclusión de educación ambiental a las escuelas. Sin embargo, muchas veces falta financiamiento y recursos para estos programas. El resultado esperado es que los estudiantes sean más conscientes del impacto ambiental y se involucren en acciones sostenibles. ¿Qué nos dice la ODS 15? Que es la vida de ecosistemas terrestres. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo busca luchar contra la deforestación y el daño al suelo, promoviendo actividades como el reciclaje y reforestación. Para lograrlo, se fomenta la participación en proyectos escolares que promueven el cuidado del medio ambiente. Pero una gran barrera es la pérdida de hábitats y desigualdad territorial. Como resultado, se espera que tanto estudiantes como comunidades apliquen estas prácticas sostenibles y protejan su entorno. La siguiente área es prosperidad, enfocada en el crecimiento personal y laboral. Aquí se busca dar oportunidades para que los estudiantes tengan un futuro con empleo digno y sin desigualdad. ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cuál es su meta? Su meta es que todas las personas, sin importar su condición, accedan a un empleo digno. Desde la escuela se puede impulsar esto con educación técnica y acceso a la tecnología. El problema es que muchos estudiantes tienen que dejar de estudiar por la inestabilidad económica que hay en sus hogares. El resultado esperado es que los jóvenes estén mejor preparados para el trabajo y tengan más oportunidades de acá en el futuro. La ODS 10, que es la reducción de las desigualdades. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las diferencias entre zonas ricas y pobres. Se promueve la participación ciudadana y políticas educativas inclusivas. La dificultad está en la baja inversión en zonas vulnerables y la concentración de recursos. El resultado es mayor equidad en el acceso a servicios educativos y más participación de los estudiantes. El área paz. Aquí el enfoque es crear entornos escolares seguros y libres de violencia para que los estudiantes puedan aprender con tranquilidad. Está incluida en esta área la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cuál es la meta? La meta es fortalecer las instituciones para prevenir la violencia y garantizar la seguridad en las escuelas. Se impulsa la presencia de organizaciones locales y la vigilancia ciudadana. Sin embargo, aún existen emblemas como la violencia doméstica y la falta de apoyo estatal. El resultado es tener escuelas más seguras, con espacios adecuados para el aprendizaje y la participación activa de los alumnos. Por último, el área alianza.
Esta área reconoce que para lograr los objetivos anteriores se necesita trabajo en equipo entre instituciones, gobiernos, ONGs y comunidad. En esta área está incluida la ODS 17, que es Alianza para lograr los objetivos. La meta es formar alianzas eficaces entre los sectores públicos, privado y civil. Se impulsa la cooperación para programas escolares y donaciones, pero hay dificultades como la falta de coordinación entre los sectores y la poca inversión. El resultado es ser una mejor gestión educativa y más recursos para mejorar el aprendizaje. En conclusión, cada una de estas áreas, que son persona, planeta, prosperidad, paz y alianza, trabajan juntas para mejorar la calidad de vida y la educación de estudiantes en zonas vulnerables. Si aplicamos bien los objetivos de desarrollo sostenible, podremos tener escuelas más justas, seguras y con oportunidades reales para todos. A continuación voy a hablarles sobre las acciones sostenibles por áreas prioritarias. La primera área es persona, en la cual está relacionado con la ODS 1, que es fin de la pobreza, y la ODS 4, educación de calidad. En la ODS 1 tenemos como meta poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. En la ODS 4, de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. En sus acciones sostenibles, en la ODS 1, es promover programas de beca y apoyo escolar para una educación de calidad. Otro sería asegurar que todos tengan acceso a una educación de calidad que les permita romper el ciclo de la pobreza. En la ODS 4 tenemos sus acciones: aprovechar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y por último, crear bibliotecas comunitarias con materiales reutilizables. En el área planeta está relacionado con la ODS 13, que es acción por el clima, y la ODS 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Su meta de la ODS 13 es mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él y la reducción de sus defectos y la alerta temprana. En la ODS 15 sus metas sería para 2030 luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. Sus acciones sostenibles de la ODS 13 es crear campañas de reciclaje para donar útiles escolares y apoyar económicamente a los más vulnerables. Otro sería comprender los ecosistemas para crear sociedades educativas más recientes. Y por último, en la ODS 15, sus acciones es realizar talleres y actividades prácticas sobre la restauración de ecosistemas y implementar huertos escolares o comunitarios para promover la conservación del medio ambiente. En el área de prosperidad está relacionado a la ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. También está relacionado a la ODS 10, que es reducción de las desigualdades. Como meta de la ODS 8 es de aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. En la ODS 10 tenemos como meta garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. También tenemos como acciones sostenibles en la ODS 8 en promover incentivos fiscales a empresas que inviertan en educación técnica y formación profesional. Otro es ofrecer recursos y capacitación para jóvenes y adultos que desean emprender sus propios negocios, fomentando la innovación y la creación de empleo. Y por último tenemos a la ODS 10 como acción en fomentar que la educación incluya contenidos y enfoques que promuevan la sostenibilidad, la justicia social y la reducción de las desigualdades. Y también tenemos para formar grupos de apoyo escolar para apoyar a estudiantes en situación vulnerable. En el área paz tenemos relacionado a la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Tenemos como meta en poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Otra meta sería fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Sus acciones sostenibles es promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles. Otro sería asegurar el acceso a la justicia para todos, especialmente los grupos vulnerables. Otro es invertir en educación de calidad y programas que promuevan la cultura de paz, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Y por último tenemos en fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la construcción de sociedades. Y para finalizar tenemos el área alianza, que está relacionado a la ODS 17, que es Alianza para lograr los objetivos. Como meta tenemos fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. De aquí tenemos a 2030 otra meta en aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el Producto Interno Bruto y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. Sus acciones sostenibles son reforzar la cooperación entre países a nivel regional e internacional para abordar los desafíos globales como cambio climático, la seguridad alimentaria y la salud. Y por último tenemos apoyar el desarrollo de instituciones sólidas y eficaces en los países en desarrollo para implementar políticas y programas de desarrollo. Para terminar con este video tenemos estas 4 reflexiones. La primera es que la pobreza no debería determinar el destino educativo de un niño, pero en muchos casos lo hace. Detrás de cada aula sin libros, cada escuela sin electricidad o cada estudiante que abandona por falta de apoyo, hay una historia que refleja una profunda desigualdad. La educación debería de ser un camino de esperanza y transformación, pero sin recursos adecuados, ese camino se vuelve incierto o inaccesible para millones de niños y jóvenes. Por segundo, la educación debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho real y garantizado para todos, especialmente para los más vulnerables. Es fundamental trabajar desde todos los sectores para reducir estas brechas, poner en práctica estas acciones sostenibles y promover una educación inclusiva, gratuita y sostenible. Solo así podremos asegurar que ningún niño se quede atrás. Por tercero, superar este desafío requiere un compromiso real por parte del Estado, la sociedad y las instituciones educativas para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Solo mediante una inversión sostenida y una atención prioritaria a las personas más afectadas por la pobreza se podrá romper el ciclo de exclusión y construir una sociedad más justa e igualitaria. Por último, reflexionar ante esta realidad nos lleva a cuestionar sobre qué tipo de sociedad estamos formando, si de verdad creemos que la educación debe estar al alcance de todos y no solo de quienes más tienen. Entonces, no basta con decirlo, hay que hacer algo. Cada persona, sin importar de dónde viene, debería tener la oportunidad de aprender, crecer y soñar con un futuro mejor. En conclusión, debemos poner en práctica estas acciones sostenibles para lograr que todos tengamos acceso a la educación. Así que recuerda, garantizar la educación de calidad es garantizar esperanza.